Orígenes de la administración. La administración se ha practicado desde hace mucho tiempo. Ejemplos claros de ellos son las pirámides egipcias y la Gran Muralla China. Estos megaproyectos de la antigüedad evidentemente requirieron emplear herramientas administrativas. Hay dos hechos particularmente importantes en la historia de la administración. En 1776, Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, donde él planteó que las ventajas económicas que obtendrían las organizaciones a partir de la división del trabajo o especialización laboral. Es decir, la separación de los trabajos y tareas específicas y repetitivas. Smith concluyó que la división del trabajo aumentaba la productividad, ya que mejoraba la habilidad y destreza de cada trabajador y se evitaba la pérdida de tiempo en el cambio entre una y otra tarea. Con inventos y maquinaria se ahorraba la mano de obra. El segundo hecho importante es la revolución industrial, la cual inició a finales del siglo XVIII, cuando el poder de las máquinas sustituyó la fuerza humana. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y las comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Para concluir en ambos escenarios era necesario la administración. Dos ejemplos claros. Alguien que asignara las tareas a la gente, y el segundo, las grandes y eficientes fábricas necesitaban a alguien que planificara y controlara los diferentes procesos, es decir, un gerente. Etapas en la historia de la administración. Bueno, en esta historia podemos destacar varios hechos, varios sucesos que permanecen hasta la actualidad en esta disciplina tan fundamental en la vida cotidiana. Vamos a ir mirando en cada edad y en cada época que fue aportando la administración. En la edad primitiva, la historia de la administración comenzó con las actividades primitivas de los grupos sociales, cuando las primeras tareas que podemos destacar es los recursos de las diversas zonas geográficas. Listo, de ahí pasamos a los aportes en la línea del tiempo de la historia de la administración en la edad antigua. Estos fueron varios. Por ejemplo, nacieron los inventarios, surgió la división del trabajo, crearon un gobierno central con un distinguido poder de administración. Y también apareció la administración pública. En la Edad Media ya el poder se descentraliza tanto en ámbitos económicos como políticos. La historia de la administración en la Edad Media tuvo grandes personajes como protagonistas. Por ejemplo, uno de ellos fue Isaac Newton, conocido como el hombre de la revolución científica, ¿cierto? Y así varios más. En la Edad Moderna, pues en esta época, el protagonista es el trabajo, y con la invención de las máquinas industriales y el impacto de la producción industrial. Pues la administración empezó a dar sus primeros pasos como una disciplina formal. Y por último, en la contemporánea, luego de la revolución industrial, todo fue creciendo en la historia de administración y ya pues hasta lo que llevamos hoy en día. Evolución en las civilizaciones antiguas. La administración en las civilizaciones antiguas surgió como respuesta a la necesidad de coordinar y gestionar recursos para satisfacer las necesidades de la humanidad de manera más eficiente. Esta fue representada de la forma en cómo recolectaban sus alimentos, dirigían grupos y daban órdenes. Sumerios, una de las civilizaciones más antiguas que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo temprano de la administración. Tenían un sistema tributario, el cual los sacerdotes eran quienes lo recolectaban y llevaban el control de los ingresos y los egresos, hacían el registro de las transacciones y tenían una economía basada en la agricultura y el comercio. Egipto, civilización de la antigüedad que le aportó mucho a lo que es hoy en día la administración. Existía un sistema de impuestos nacional con lo cual se mejoraban las propias instalaciones gubernamentales. La economía era muy compleja y sobre todo jerarquizada, pues todo lo que se movía en Egipto estaba organizado con el faraón. Tenían registros de tierras, cosechas y transacciones comerciales. Babilonia. Esta civilización tenía un sistema de gobierno centralizado bajo un rey que dejó códigos muy importantes, como sobre salarios mínimos, sobre control y sobre responsabilidad. Aquí mantenían la paz, regulando el comercio, los bienes raíces y negocios. Sus transacciones fueron documentadas sobre tablillas como un medio de control para asegurarse que los contratos se cumplieran. Libro de la República sobre la negocios. Grecia, 400 años antes de Cristo. Esta civilización dio grandes aportes y conceptos por medio de sus filósofos que son Sócrates. Expone la universalidad y considera que la administración es la habilidad personal separada del conocimiento técnico y la experiencia de la administración. Platón, en su libro de la República sobre la negocios públicos y el principio de la especialización, donde plantea los siguientes conceptos. 1. La clasificación de las formas de gobierno se divide en aristocracia, gobierno de la nobleza o clase alta; oligarquía, gobierno de una sola clase social; dimarquía, gobierno de lo que cobran renta; democracia, gobierno del pueblo; tiranía, gobierno de una sola persona. 2. Clases sociales. Oro eran los gobernantes, plata los guerreros, bronce eran los artesanos y comerciantes. Roma. La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano, donde se manejan por medio magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para el Estado. El espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra a la par de las guerras y conquistas, y la disciplina de su organización jurídica ha servido de pilar fundamental a la concepción del derecho.
China, 500 años de Cristo. Confucio, filósofo chino, quien dio las bases de la administración, los principios aplicables de la administración, donde los gobernantes deben conocer las condiciones del país. Ese conocimiento les permitía poner remedio a las calamidades naturales y los problemas sociales. También deben conocer el bien público y ejercer su oficio con vocación, sin preferencia ni parcialidad. El gobierno debe fomentar el bienestar económico del pueblo. Además debe mantener siempre en su mente los asuntos que atañen al Estado, ejercer su función sin cansancio ni reposo. Los administradores deben instruirse en sus deberes y atender con esmero desde las cosas más pequeñas hasta las más importantes, y los funcionarios deben seleccionar entre los más honrados y capaces. India, la administración según Kautila está determinada según Mantri o primer ministro, donde habla que el objetivo de la política es que el rey esté en el centro de un círculo de Estado. Hebreos, esto brinda los principios liderazgos, concepto de organización. Uno es la escala jerárquica y el otro es la decisión que trata de hacer primero lo más importante, y la primera actividad documentada, que son los primeros 10 mandamientos.